tránsito. ¿Qué parámetros para el diseño de pavimentos hemos visto? Antes que empezar con este tránsito, entonces para resumir, hemos visto algunos parámetros de pavimentos, algunos parámetros para el diseño de pavimentos. Uno podría ser ¿qué? Los materiales, ¿no? Dentro de los materiales hay dos cosas o dos paquetes importantes, un paquete y un parámetro. Las especificaciones y el otro es el módulo resiliente. Para el módulo resiliente está el triaxial, el CBR o el PDC, el DSP en inglés, lo que es Dynamic DSP, Compenetration, o PDC. Eso es importantísimo. Esto es la base para la interpretación numérica, ¿no? Hay unos sistemas de un solo estrato, de dos estratos o de múltiples estratos en los cuales yo puedo evaluar unos asentamientos y unos tipos de esfuerzos. Generalmente para carga circular, de presión uniforme Q y de radio A. Y estas especificaciones son unos intangibles, pero que en la práctica mejoran el comportamiento. ¿Cierto? Son intangibles, como por ejemplo la cara fracturada. En ninguna ecuación está el porcentaje de caras fracturadas para saber el módulo resiliente. No. Ni la durabilidad, no se puede saber nada, no. Solamente se sabe que cumpliendo esas especificaciones, controlándolas, se mejoran esas propiedades mecánicas de los materiales. Entonces eso es lo que hemos visto, los materiales. Ahora vamos a ver el tránsito. Es sencillo, esto del tránsito. ¿Por qué es importante? Pues porque finalmente es la carga, ¿no? La carga que se aplica sobre el pavimento. ¿Y qué características tiene esa carga o ese tránsito? Ya como carga, visto como una carga viva, como una carga muerta, como una carga de viento, así en estructuras. Para nosotros es carga de tránsito. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Característica, por ejemplo, que es dinámica. O sea, que además de que es dinámica, es un impacto. Si se ponen sensores
En eso ando ahorita buscando, estaba escuchando por ahí un tema con algo de unas mediciones que le hicieron a Transmilenio, y Transmilenio en ese estudio no hicieron la pesada del eje, de la llanta, pues, estando el vehículo detenido. Entonces no me respondieron ni cuántas veces aumenta para Transmilenio la carga, pero aumenta. O sea, hay un factor de impacto que es función tanto de la velocidad como de la carga, como del tipo de llantas y bueno. Además de ser dinámica, tiene un problema, y es que es variable. Entonces eso significa y hablando desde el punto de vista mecánico, el tránsito influye principalmente en dos aspectos que se pueden controlar o que son los que se intentan controlar en el diseño de pavimentos, y es que esas cargas que son variables de difícil determinación, que son dinámicas y que tienen impacto asociado, generan dos tipos de fallas que son las que se controlan: ahuellamiento y fatiga. El ahuellamiento se divide en dos tipos, y el que nos interesa es, ¿ya habíamos hablado de esto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí hemos hablado de esto? ¿De ahuellamiento? Esas cosas. Entonces, el ahuellamiento que nos interesa es el de grandes radios, es decir, el relacionado con las capas inferiores. Principalmente si es mayor a 1 metro, 1 metro y medio, ¿fue? ¿2 metros? ¿Cuánto fue eso? ¿1 metro y medio? ¿O 1 metro? ¿Qué dije? ¿1 metro? La subrasante. La subrasante. Y la fatiga que ocurren en las capas ligadas superficiales, y en nuestro caso, que vamos a ver principalmente en este curso, pavimentos asfálticos flexibles. Es que prohibí el sílabo y aparece estadoquinado y toda esa cosa. Pero no, yo estoy de acuerdo con que nosotros veamos eso. Pavimentos flexibles para hacer la barbacha del conjunto residencial para Anapoima. Y fatiga, que es la piel de cocodrilo que se evidencia en las carpetas asfálticas, que ocurre en las capas superiores, ¿sí? Y ocurre por esfuerzo de tensión repetidos. Y esto ocurre por esfuerzos de compresión repetidos. Coménteme. No, quisiera saber cómo en la parte de la inferior es el subrasante del ahuellamiento. O sea, hay dos tipos, ¿sí? Sí, ¿el otro cuál es? El otro es el ahuellamiento que ocurre por el otro, colocando en rojo.
El otro es el abollamiento que ocurre en las carpetas, carpeta asfáltica, por flujo plástico, ¿cierto? Y es debido a que a mala mezcla. A mala mezcla. O sea que ese es... Que se llama abollamiento. Eso ya es del estudio de las mezclas asfálticas. Eso tiene, hay un número bastante importante de fallas de la carpeta asfáltica como tal, para la ingeniería de materiales. ¿Sí? Entonces está el stripping, el desgaste, no sé cuál es el otro, hay uno que se llama separación, otros que se llaman así. Entonces, dependiendo del libro, los franceses, si usted está estudiando materiales franceses, libros de materiales franceses, ingleses, ¿sí? Entonces ahí tienen, hay otros nombres, tixotopía. Bueno. Una pregunta, ¿ese es el mismo que uno lo llama fallo? El que está diciendo usted de abollamientos en la superficie. Y uno popularmente ahora le dice fallo. Fallo es... Sí. Que hay que sacar el fallo, ¿sí? Hay que meterse adentro y sacar el fallo. O sea, sacar el fallo es sacar el material fallado, sacar el material deteriorado que se dañó. ¿Correcto? Ese es sacar el fallo. En cambio, respecto, cuando son rayos menores, ya hay un número importante, digo como 10 problemas tienen el mínimo. Eso le han encontrado cada vez que cogen un aparato de mayor tecnología. Ahora está la de los avances tecnológicos. Cogen un aparato de mayor tecnología y ya descubrieron otra falla de la liga asfalto-piedra, ¿sí? Ahí le meten otro nombre, entonces muchos de esos no tienen traducción, porque eso no lo analizan aquí, porque no tienen esos aparatos. Pero ese abollamiento prácticamente es por un flujo plástico, por una mala mezcla, ese abollamiento del que estoy hablando, ¿no? Pero de que está en rojo, el que nos importa abollamiento como tal, el verdadero abollamiento, ¿sí? Son esos hundimientos de radios que se aprecian en la superficie, que son de radios mayores a 1 metro, ¿sí? Que comprometen hasta la subrasante. Si es mayor de 1 metro, ya está la subrasante comprometida. Es decir, la subrasante se hundió también. Falló también la subrasante. ¿Correcto? Hay veces que, por ejemplo, uno le toca que llamar al especialista, ¿sí? ¿Cómo identifica uno que ves que le sale un pavimento que no es instalable, que es el que se llama quemado? Y uno dice, no, llame al especialista. Si hay cierta temperatura que tiene que llegar, ¿sí? ¿Cómo lo identifica uno ahí, ingeniero, ahí en esa palabra? El asfalto quemado y los asfaltos ya malos como tal es porque primero no son negros. O sea, una carretera recién instalada, el asfalto es negro, ¿correcto? La carpeta asfáltica es negra y con el paso del tiempo, que debe ser con el paso de 10 años, se vuelve grisosa. Entonces, por ejemplo, hay veces, y eso tiene otro nombre en inglés, no lo sé, yo digamos, no soy especialista en materiales, en estos casos pocos, porque lo he visto muy poco, generalmente que se ve siempre es piel de cocodrilo y fisura lateral, fisura longitudinal y nubio, ¿cierto? Y ya cuando empiezan a ver, muy pocas veces ocurren segregación, ocurren otros fallos, ¿sí? Por ejemplo, no hay falla de asfalto quemado, eso es una causa de la falla de la carpeta asfáltica como tal, ¿cierto? ¿Sí? Si usted ha quemado el pavimento, ¿por qué quemado? Ahí cuando veamos diseño de mezclas, vamos a ver que el asfalto debe diseñarse para una temperatura de mezcla, ¿sí? ¿Sí? El asfalto debe mezclarse a una temperatura y debe instalarse a otra temperatura. En ese proceso de calentamiento, el asfalto se airea y eso es dinámica ¿cómo se llama eso? Eso es
cinética química de segundo primario. ¿Ves? Ocurren un montón de reacciones químicas con los polímeros, con los hidrocarburos que están dentro del asfalto, donde le entra el oxígeno, porque están a altas velocidades, está a alta temperatura, ¿cierto? Y se daña el asfalto. Entonces pierde. ¿Cuáles propiedades son las que tiene el asfalto? El asfalto debe tener una adherencia, ¿sí? Debe ser pegajoso, ¿sí? Y debe ser viscoso y plástico al principio. Cuando se envejece se va volviendo cada vez más elástico y pierde esa facilidad, esa característica plástica, ¿sí? Entonces, el asfalto, cuando se trata mal en obra o en la planta, usted lo quema, ¿sí? Se le va la mano, no lo están haciendo como debe hacerlo, no lo están calentando demasiado, o lo volvieron a calentar para poderlo echar, porque la volqueta duró varias horas ahí con la lona para echarlo. Entonces el asfalto ahí, digamos, no va a exhibir, no, es que es asfalto, la falla del asfalto quemado. No, eso va a influir en las propiedades que debe tener una carpeta asfáltica, ¿sí? Como es que agarre bien las piedritas, que se pegue bien con las otras piedritas, que no se fisuren. Entonces, si el asfalto fue maltratado en obra, ya no tiene esas propiedades del asfalto original y pues va a presentar varios problemas, que generalmente se presentan varios al mismo tiempo. Hay unos que son como por ejemplo el de la mancha, que aparecen manchas, unas manchas de color grisáceos. Esa es una tipología de falla de la mezcla asfáltica. La otra es que se ve lo contrario, unas manchas de solo bitumen, y es que se separó, migró, solamente todo el bitumen migró para un lado y dejó las piedras solas en otro, entre comillas, ¿no? Solas entre comillas. Entonces todos esos problemas son, uno de esas causas es en obra. Es que la parte en obra es fundamental, es fundamental para eso. Entonces, el oxígeno envejece, y si se envejece, va a cuartear el asfalto, ¿sí? Va a aumentar su grado de susceptibilidad a la fatiga y va a perder su factor, su característica de adherencia con los agregados. ¿Cómo daño el asfalto? Una de esas es calentándolo a la temperatura que no debe ser. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y eso hace cuánto? Todos los asfaltos son diferentes. ¿Cierto? Todos los asfaltos son diferentes. Todos. Todos. ¿Sí? Y cuando digo todo, porque es que es muy probable que usted compre exactamente el mismo asfalto, se pegue el mismo tubo, ¿sí? Porque ya usted va al otro día y ya le van a echar de otro. O sea, en ese momento sí es el mismo asfalto. Usted puede sacar 4 camionados de asfalto y ese puede ser, muy seguramente puede ser muy similar. Muy seguramente. ¿Sí? Pero ya usted va al otro día a la refinería y ya le venden otro asfalto. Y si vuelve al mes, ya es otro asfalto también, eso sí, qué pena. Y si vuelve a los 6 meses, puede ser el mismo que le vendieron hace 6 meses. ¿Cierto? Porque es crudo, es petróleo. Entonces, esos siempre tienen unos radicales diferentes, como el licor. Esa es una hipótesis. Y es que el alcohol del centeno debe tener unos OHs localizados diferentes que el de la caña de azúcar. Pero es el mismo OH, COH, el mismo metílico. Etílico, parece que le meten un etílico. ¿Sí? Bueno, entonces debe tener unos OHs diferentes. ¿Sí? Pero es el mismo alcohol. Usted se lo toma. Que es un producto orgánico. ¿Sí? Es una enramada, cuenta una rama, ¿sí? Pero tiene, con que ya un átomo esté girado de esa forma, ya eso se reconoce. Tiene unas propiedades diferentes. Pero dentro de lo que nosotros sabemos de química orgánica, es el mismo producto, el mismo compuesto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso pasa con toda la química orgánica, con los alcoholes y pues con los hidrocarburos. Se hace en laboratorio y se mide la temperatura según una viscosidad.
hay una viscosidad que es la requerida máxima para que pueda envolver todo el agregado petro. Esa temperatura es la óptima. Si usted lo mezcla, lo calienta más de ahí, el hidrocarburo está muy fluido y genera problemas de la mezcla. Ya va a gotear y entonces va a quedar mal mezclado cuando usted lo está instalando. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es la primera falla, de calentarlo más de lo que usted debe. Y la segunda es que lo envejeció. Entonces ya la durabilidad en la fatiga va a ser mínima, porque ya va a ser muy elástico, muy rígido. Esas son las dos fallas. ¿Sí? Entonces queda la mezcla queda mal gradada. Es decir, casi usted podría decir que en una volqueta lo que viene por debajo tiene más asfalto de lo que viene por arriba, porque está muy caliente y está goteando, está escurriendo, ¿cierto? Después usted tiene que calentar, tiene que mezclarse la temperatura que es y echarse a la volqueta a esa temperatura. Se colocan las longas y todo y se guarda. Y hay unas máquinas especiales, ¿no? Como unos camiones de basura que por dentro guardan el calor y lo tienen a la temperatura que debe ser y le protegen del contacto con el frío, con el oxígeno. Otra vez de que cuando, o sea, hay norma para identificarlas, por ejemplo, cuando usted le va a dar tráfico a lo que ya acabo de instalar. No. ¿Hay alguien que lo rige? ¿O usted ingeniero ahí como experiencia con el estudio? No, usted cuando pasa, el último animal que pasa es el de llantas, ¿cierto? ¿El gister? Ese es el último equipo que pasa. Entonces, ya cuando pasa ese, es que ya no está allá, no va a pasar nada, y lo está huellando, ¿cierto? Ese simplemente estás como cerrando y dándole ahí porque cuando pasa el cilindro le deja unas cosas así, ¿no? ¿Cierto? Unas fisuritas. El que llega a amasar eso es el gister, ¿sí? Ese pasa y eso depende del clima. Aquí en Bogotá, menos de una hora ya eso ya está, ya eso no pasa absolutamente nada, eso ya abajo de 60 grados ya eso no lo mueve nadie, ya quedó fundido ese material, ¿cierto? Pero si usted está en Barrancabermeja, pues es diferente. En Barrancabermeja ya es diferente. Tiene que dejar usted dejarlo, le da buen mister y lo deja ahí. No deja que nadie lo toque porque si no, no se lo recibe. ¿Ok? ¿A usted no le importa dar tránsito? Pues no debe. Si a usted no le importa, si no es su responsabilidad, pues no le doy. Si no tengo la máquina, pues le doy rápido el de neumáticos, o tengo que pasarlo para otro lado, pues le doy rápido para que pasen los carros y los carros, pero tengo que mirar de que no me vaya a segregar el material, ¿no? Porque está muy caliente todavía, cualquier que dé en curva, porque es que ese no da curva, ¿no? Ese no puede mover la llanta así, ¿no? Entonces tan pronto un carro me haga así, de una vez me levanta esa vaina. Entonces eso, pues yo voy, camino, yo lo camino, y ya, si tengo yo el tiempo, si yo estoy por ahí mirando otra cosa, pues el mismo del man de compactador es el que va a ir a ya terminé. Entonces, bueno, siéntese ahí, espérate una gaseosa. Sí. Entonces eso no hay norma. Si se requiere, pues se da tránsito. Si no, pues no se da. Bueno, listo. Entonces continuemos rápido, que esto es sencillo. Esta cuestión es muy importante. La dinámica, que es una carga dinámica. Normalmente una carga dinámica de una llanta pues se puede ajustar a una campana. Cuando lo miden realmente no da eso. Medido es una cosa como así. Es una llanta pasada, correcto, donde esto es tiempo y esto es presión. Y esto puede medir es 3 milisegundos. Hasta 30 milisegundos.
depende, en fin, no importa esto, ¿de qué depende el tiempo que me dure la carga en cualquier punto del pavimento? Pues de la velocidad. De la velocidad del vehículo. De eso depende. Pero, ¿qué más depende de la velocidad del vehículo? De la velocidad del vehículo, además de la carga. Esta carga depende de la velocidad del vehículo. Para un mismo vehículo que pase a diferentes velocidades, el pico y el tiempo que dura la carga son diferentes. ¿Sí? Pero además de eso, hay otra situación y es lo que se llama el stiffness o la rigidez o el módulo resiliente, en últimas. ¿De quién? Del asfalto. Entonces eso nos genera complicaciones. Eso genera complicaciones dentro del diseño. Y otra situación que sea dinámica es que es repetitiva, ¿no? Y a pesar de que la carga, aquí podemos colocar bajas deformaciones, a pesar de que genera esas cargas del vehículo, genera bajas deformaciones, tanto axiales como horizontales, como radiales. Vamos a dibujarlo. Esta era nuestra fórmula de Business, ¿cierto? Una carga Q uniformemente repartida y había varios esfuerzos, un Z y un sigma L, ¿no? Y a este le pertenece un sigma Z y a este le pertenece un epsilon R. Un epsilon Z, epsilon R son deformaciones y esfuerzos con sigma. A pesar de que genere bajas deformaciones en Z y en R, Z es el vertical y R es el radial, en coordenadas cilíndricas está esto. ¿Sí saben qué son coordenadas cilíndricas, no? ¿No? ¿No saben qué son coordenadas cilíndricas? ¿Alguien sabe? ¿Sabe qué es coordenadas cilíndricas? ¿No? ¿Alguien sabe qué es una coordenada cilíndrica? ¿No? No dependen de la altura y el radio. Las coordenadas cilíndricas son las coordenadas son las coordenadas espaciales que describen la posición de un punto con tres coordenadas. Z, que es el vertical, generalmente. Otro ortogonal que se llama R. Y otro que se llama ángulo, una coordenada angular. ¿Correcto? Entonces, eso viene de las polares. ¿Las polares cómo eran? Las polares nomás tienen un eje que se llama R. No, ni siquiera R. Teta igual 0. Sí. Y R. Entonces, cualquier punto en el plano tiene una posición que es R y teta. ¿Correcto? En el plano. Y si le metemos aquí un eje vertical, que se puede llamar Z, ese sería Z. ¿Correcto? Entonces, en estas coordenadas, un punto acá tiene una posición radial, ¿sí?, en Z, y además yo tengo que definir
para ese radio que es el que va a unir la distancia Z, el punto donde estoy marcando Z, al punto donde yo quiero, que yo quiero identificar, por un ángulo, ¿no? Porque este puede ser cualquier ángulo visto en planta, lo vemos en planta, este punto, visto en planta aquí, este punto puede ser cualquiera de todos estos, ¿no? Yo tengo que decir, y con respecto a este eje, un ángulo techo. Eso son coordenadas cilíndricas. Y las esféricas son con 3 ángulos, con 2 ángulos y un radio. Un ángulo con la vertical, un ángulo con algún eje horizontal y el radio hasta donde está el punto. Entonces me define como la posición del boom y el radio. Esa es la coordenada. Entonces, que se genere cargas repetitivas hace que haya fatiga y haya abollamiento. ¿Fatiga por qué? Porque la fatiga y el abollamiento son las fallas a tensión y a compresión bajo niveles, ¿no? Cuando están sometidos a niveles bajos niveles de deformación, tanto axial como radial. Ojo, ¿correcto? Ojo, o sea, eso lo hemos hablado en la primera clase. La resistencia a la tensión de un material es 100, pero si yo lo someto a una carga dinámica repetitiva, me puede fallar a 1, a 2, a 3, a 4, unidad de la que sea, ¿no? Muchas veces menos que ese 100 que yo tomé como valor último en carga monotónica, se llama. No tiene que ser carga estática, sino monotónica. Y lo mismo el abollamiento. El abollamiento está mi subrasante y pasa un carro, no pasa nada, pasan 2 tampoco, pasa 1.000.000, pum, saca un abollamiento. ¿Correcto? ¿Sí? Y cuando usted haya la capacidad portante, ese avanzaba era un edificio de 5 pisos. La Zapata, un edificio de 5 pisos, ese terreno que usted dice, pero ¿cómo así? Se me hundió y lo más pasaba era una mula, no duraba ni medio minuto, ni siquiera 2 segundos, se iba muy rápido. Entonces, eso es falla por fatiga y falla por abollamiento, ocurren por la repetitividad de las cargas. Y ahora, esta situación de que es variable y difícil de determinar se refiere a la magnitud. Y es que esa magnitud se asocia con los daños, en el sentido que los acelera. Los acelera. Entonces, obviamente, si la fatiga o el abollamiento que se da en ciclos de carga pueden ser millones, pero ciclos de carga, esos ciclos de carga deben tener una magnitud. Esto debe tener asociado a una magnitud. Si esos ciclos de carga son un valor n para una magnitud dada, pues si yo pongo un poquito menos o un poquito más, pues ese ciclo de carga van a estar o un poquito menos o un poquito más respectivamente. Pero si yo cojo muy poquito de esta misma magnitud, pues los ciclos de carga me van a aumentar antes de que falle. ¿Es correcto? ¿Por qué? Eso es más o menos así. Una curva donde estos son los n ciclos de falla y estos son la magnitud del fenómeno fatiga o abollamiento, que normalmente se da en deformación, magnitud de E. ¿Correcto? Para una magnitud muy elevada,
los ciclos de carga a la falla van a ser bajos. Para una magnitud muy inferior, los ciclos de carga van a ser muy elevados. Entonces, cuando estamos hablando de carga dinámica, estamos analizando lo que ocurre con referente a este eje. ¿Cierto? Es cargas dinámicas, de una vez tienen que asociarlo, tiene que asociarlo con ciclos de carga, fatiga y agotamiento. Y con comportamientos viscosos de la carpeta asfáltica. O sea, la carpeta asfáltica es viscosa. Eso lo vimos al principio. Pero cuando hablamos de la magnitud y que es variable y difícil de determinar, estamos hablando de esta magnitud, de la magnitud de la deformación que va a inducir sobre nuestra estructura de pavimento. Y eso es un ensayo de fatiga que se debe hacer, por ejemplo. Entonces, es importante eso, ¿no? Sabemos que existe un fenómeno de falla, tanto por abollamiento o fatiga, que tiene este comportamiento. Y es que gran magnitud, pocas repeticiones, poca magnitud, gran repeticiones. Pero el problema es que la magnitud no la podemos determinar. Entonces, eso genera gran incertidumbre en el diseño de pavimentos. Esto genera aquí una incertidumbre. ¿Y qué tipo de incertidumbre genera que sea una carga dinámica? Frente al modelo mecánico Entonces las incertidumbres que están asociadas a el tránsito son de dos tipos. Una incertidumbre respecto al modelo mecánico debido a que las cargas son dinámicas. Y cuando es dinámica, pues eso es un paso más de lo que estamos en capacidad de resolver aún. ¿Correcto? Las ecuaciones son difíciles, consumen muchísimo tiempo en las máquinas, consumen mucho tiempo. Uno puede modelar el paso, por ejemplo, un modelo, usted quiere modelar esta cuadra del pavimento y quiere simular los esfuerzos producidos por el paso de un automóvil en una sola dirección, puede demorar varios días. Varios días, digo 2 o 3. No más. Entonces, si yo quiero simular qué pasa cuando suceden 50 pasadas, puede demorar un mes. Y si yo quiero simular lo que sea un año, o sea, que sea la cantidad de vehículos que pasan en un año, eso puede. Y si le voy a meter otros carros que vengan por otro lado, agrandar el modelo numérico, ¿no? Pues no, se lo consume. No hay computador que haga eso. Obvio que sí lo hay, no es una sola máquina, son máquinas virtuales, pero están desarrollando otras cosas más importantes, ¿no? Porque esto lo tenemos desarrollado, los ingenieros que aplicamos estas cosas, eso ya lo tenemos en los libros, ¿no? Sin necesidad de haberse hecho ninguna simulación numérica en algún computador y cosas así, ¿no? Pero eso es las incertidumbres del modelo mecánico, y es que estamos hablando de dinámica. ¿Y qué es dinámica? Vamos a hablar así. Fuerza es igual a la masa por la aceleración.
segundo semestre. Están incluidas las fuerzas gravitacionales y las fuerzas, o sea, lo que llaman las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de contacto. Y estas son las fuerzas inerciales. ¿Correcto? Y esas son las fuerzas inerciales. Nosotros resolvemos toda la ingeniería civil en la parte de mecánica de sólidos, suponiendo que estas fuerzas iniciales son cero. O sea, hacemos el caso estático, se podría decir. ¿Sí? El caso estático. En pavimentos es claramente una dinámica, una disciplina de dinámica de sólidos, de dinámica de materiales, y nuestro modelo mecánico todavía no está ajustado a eso del todo. No sé qué tan lejos ni qué tan cerca, pero no se trabaja de esa forma. Y en cuanto a la magnitud de esa carga, que es dinámica, en cuanto a la magnitud, ¿sí?, también tenemos una incertidumbre ya respecto a la ciencia de materiales como tal, y es que esa magnitud me afecta dos fenómenos importantes de las cargas dinámicas que producen en los materiales, ¿sí? Y es que fatigan y ahuellan, dependiendo de la magnitud, o, dejando esto constante, dependiendo del número de ciclos. Pero esa magnitud, que finalmente es el peso de los camiones, no lo sabemos. Sin embargo, todos esos problemas se les saca el cuerpo mediante varias aproximaciones que han dado los resultados que hasta ahora han dado y que podemos discutir si han servido o no han servido. ¿En qué sentido? Es que la mayoría de las veces no se acepta que un diseño está mal, sino que hubo problemas con los materiales y en la construcción. Entonces, decir que si estuvo bien o estuvo mal el diseño, eso nadie se apropia de eso. Más fácil es echarle la culpa al constructor o algo así, que lo hizo, que instaló el pavimento cuando estaba lloviendo, que expuso la rasante mucho tiempo, la excavación, y la dejó varios días. En fin, entonces se dañaron los materiales, y los instaló así sin importarle, pero que el diseño estuvo bueno. ¿Y por qué el diseño estuvo bueno? Porque se siguieron con las metodologías aceptadas en países importantes, aquí Colombia, para el diseño de pavimentos, como Francia, porque mucha gente de la nacional fue para allá, o Estados Unidos. Y la metodología gringa principal es la metodología de la ASCO. ¿Sí? Y en la metodología de la ASCO dice, ok, hay grandes problemas con el cálculo del tránsito y de la carga. Entonces, se hace la siguiente hipótesis, y es: se va a diseñar siempre para un tipo de eje, entendiendo como eje, y esto en planta, este sistema mecánico, ¿cierto? Ese es un eje. ¿Saben qué es eso? ¿No? Visto de lado, independiente de lo que sea, ¿correcto? Este se llama el eje cíclico.
tiene un peso de 18 kilos. O lo que es lo mismo, 8.2 toneladas. Entonces, alrededor de 1958 al 63, la Ashto, que antes se llamaba Ashto, por favor busquen esto, imágenes, cuando coloquen en Google, colocan y colocan imágenes y ahí pueden ver las pistas de prueba. Pues hicieron muchas pistas de pruebas, como alrededor de 6 o 8 pistas de prueba. ¿Sí? Pistas de prueba eran unas carreteras muy anchas, de varios kilómetros, que eran más o menos de esta forma. De varios kilómetros, varias pistas de esa forma, donde el trabajo de un montón de gente era darle la vuelta a eso. Tenía varios carriles, por lo menos 6 o 8 carriles también, de diferentes espesores de pavimentos. Y durante 5 años estuvieron dándole la vuelta a eso y al final midieron agüellamiento y fatiga. Eso fue lo que hizo. Me costó como en esa época 30 millones de dólares, eso es como decir eléctrica, no sé. Pero creo que eso es un burro de dinero porque la gaseosa en esa época en Estados Unidos también valía centavos y hoy en día vale como 4 dólares. Y invirtieron 30 millones de dólares, a eso podría ser 30.000 millones de dólares. Y 30.000 millones de dólares es como un porcentaje ya del PIB de Colombia, ¿no? 30.000 millones de dólares, ¿no? O sea, eso fue, no tenían mucha plata, pero en esa época se invirtió porque tenían un montón de problemas para diseñar pavimentos. Estas son unas pistas, esto mide por lo menos 3 kilómetros. Y esto puede medir 900 metros. Esto es de las dimensiones, pueden ver hasta las fotos y los videos. Entonces eso es controlar, el video no, pero vamos a controlarlo, a controlar la carga y con eso todos los diseños, hacemos las correlaciones para que cualquier otro diseño de cualquier otra carga caiga dentro del eje simple. Entonces la Ashto maneja el eje simple de 8.2 toneladas y ese eje simple está hecho con unas llantas duales, se llaman llantas duales, que normalmente se separan, lo mismo que un radio de llanta, la separación entre ellas. Pero pues eso depende de las especificaciones también del camión, hoy en día. Y a eje simple es el que se va a relacionar con el tránsito. ¿Con qué fórmula? Primero necesitamos el número de camiones. Entonces, para eso tenemos que el número de camiones y va a ser igual a la siguiente ecuación. Necesitamos, ¿qué es esto? Tránsito promedio diario anual. Cuando se dice tránsito promedio diario anual, es que debe ser un tránsito del día, de un día cualquiera, pero que no sea un solo día, sino que sea representativo con el verdadero tránsito que pasa en todo el año. Es como si ese tránsito promedio diario anual debe ser cercano a medir todos los vehículos que pasen durante exactamente un año y dividirlo entre 365 días. Pero como no podemos medir todos los vehículos que pasen durante un año porque no hay dinero, ¿cierto? Y por eso también va a ser incertidumbres, pues debe hacerse una medición de tránsito diario, pero ocasionalmente varias veces al año en puntos en fechas especiales, ¿sí?
Y en periodos especiales, que el periodo no es solamente un día, sino hay que ir media semana en un mes, después va 15 días, después solamente va un día, después va otra semana, ¿sí? Eso lo diseña un ingeniero de tránsito, nos entrega a nosotros realmente ellos nos entregan el dato final que vamos a ver, ¿sí? Eso es el tránsito. Entonces necesitamos ese tránsito promedio diario anual, no el tránsito de un día y ya, ¿correcto? Entonces, ese tránsito promedio anual, que es similar a haber medido todos los vehículos en un año, pues lo multiplicamos por un año y obtenemos todos los vehículos que van a transitar en ese año, que transitaron en el año, si es que lo medimos, y si es una vía nueva que no la tenemos, pues eso nos toca hacerlo, para eso son los niveles de tránsito, eso tiene que hacer sus encuestas de origen y destino y un montón de cosas, y analizar el tránsito de la zona para ver un futuro tránsito que puede adquirir una vía nueva que vamos a hacer, si vamos a hacer vía nueva, y si es vía existente, pues se puede ir y medir. Pero resulta que los vehículos que causan daño, ¿cuáles daños? Ahuellamiento y fatiga dentro de un pavimento, son los camiones, es decir, vehículos comerciales, es decir, todo de la 350 para arriba, Ford 350 o la 650 o 600, ¿qué es? La Dodge 600, de ese para arriba. Son los camiones que generan daño dentro del pavimento. ¿Por qué? ¿El carro no genera daño? Sí genera daño, pero si no se deteriorara el pavimento por otras razones ambientales o la degradación de la carpeta asfáltica y en fin, ambientales, si no se dañara, entonces pasarían miles y miles de años antes de que se dañe un pavimento por el paso de una moto o de un vehículo particular, ¿correcto? Por aquello de la curva esa de fatiga o ahuellamiento. A mayor eje, como la carga es tan bajita, entonces el N va a ser bien lejos. Resulta que es tan lejos que primero se daña el pavimento por factores ambientales que por el ahuellamiento o fatiga producida por la carga del vehículo. Pues sí produce, todo va a producir la fatiga, ¿no? Porque la ley de fatiga dice que toda carga, por más pequeña que sea, va a partir del material. Atención. Lo que pasa es que obviamente nosotros todavía no tenemos ninguna prueba donde se hayan hecho tantos miles de millones de ciclos de carga para saber si es cierto y se cumpla para algo tan pequeño como una hormiga. Entonces, debo caer una hormiga en un acero, ¿cuántas miles de millones de veces? Pues esa prueba no se ha hecho todavía porque el tiempo, la máquina apenas está desde 1900, esas máquinas apenas llevamos 100 años. ¿Cuántos ciclos de carga multipliquen 100 años por? No han alcanzado todavía. Dicen, eso me lo contaron a mí algún docente del exterior, que en Inglaterra hay unas máquinas antiquísimas que tienen, que todavía están haciendo pruebas de fatiga y esas cosas. Para saber cuánto va a fallar un material. O están haciendo la de creep. ¿Saben qué es creep? La de que dejan colgado algo, él se deforma instantáneamente, ¿no? Pero en algún momento sigue deformándose para la misma calle. Es como un flujo, así. Entonces tienen colgadas esas máquinas, las tienen ahí, y son máquinas de 1850, de 1880, y las tienen ahí, están midiendo todavía, para un viejito va y mide. Porque es que necesitamos saber, ¿sí? ¿Cuánto es el clima a 100 años? ¿Sí ocurre o no ocurre? Tenemos que hacerlo porque ninguna teoría puede predecir lo que no se puede constatar, ¿no? Y la sabe. Entonces, necesitamos ese porcentaje de vehículos comerciales, que ese se puede llamar A, como lo encuentran ustedes en el libro guía, porcentaje de vehículos comerciales. Entonces, ese porcentaje de vehículos comerciales hay que dividirlo entre 100. Ojo, si yo lo pongo en porcentaje, lo divido entre 100, porque a mí lo que me importa realmente es el número decimal, el número sin unidades. O sea, si es el 30% de vehículos comerciales que entran, camiones, buses, volquetas, tractocamiones, mulas, como la quieran llamar.
Ahora, resulta que cuando se hacen las mediciones de tránsito, porque ese tránsito, nuevamente, eso, así como hablábamos del ministerio y toda esa situación de los ministros y esas altas esferas de la infraestructura nacional, los datos de tránsito no solamente sirven en Colombia para hacer o diseñar pavimentos, eso sirve para muchas cosas, eso es increíble, ¿no? Va a servir para muchísimas cosas. Eso es un dato que sirve para la macroeconomía. Entonces esos datos de tránsito promedio diario anual, tránsito entre una población y otra, son ida y vuelta. Esos son ida y vuelta. ¿Cuánto es el tránsito de la vía Bogotá, Tunja? No, son 6 millones de vehículos al año, son 18 millones de vehículos al año. Es un comercio importante, y lo que le importa a ellos saber el plato. No solamente, no, de ida van tantos, pero de venida, y uno viene cargado al otro, no, eso no interesa. Por eso es que se hacen esos estudios de tránsito, pero a nosotros sí nos importa. Entonces, el del estudio de tránsito debe decir cuántos vehículos van a pasar por nuestro carril de diseño. Entonces, el porcentaje de vehículos por el carril de diseño también hay que dividirlo entre 100. ¿Qué es ese porcentaje de vehículos del carril de diseño? Pues ocurre que si tiene 2 carriles no más, uno de ida y otro de aquí calzada, calzada, carriles por calzada y B, o vehículos por carril de diseño. Y es que dentro de una vía que sea de una calzada, y esta es la sección transversal, pues el caso más fácil es la vía de un solo carril, de una sola calzada y un solo carril, que sería como esta, como una terciaria, ¿sí? En el cual el mismo carril, para esa zona de bajo tránsito, ¿no? El mismo carril, esta misma calzada, va a ser utilizado para ida y para venida. Entonces el camión, cuando encuentra su camión, tiene que orillar, sí, pasa al otro y ahí vuelve encima, ¿no? Han ido a algún pueblo, ¿no? Eso suele ocurrir. Entonces, el porcentaje de vehículos por el carril de diseño es 100%. Es decir, todo el tránsito promedio diario anual que se midió o que se estimó va a pasar siempre por el mismo sitio. Pero si yo tengo una vía de primer orden de las viejas en Colombia, cuando digo de las viejas es como del 90 para acá, porque esto era de primer orden como en el 70, ¿no? Así era la vía de la costa. ¿Sí? Eso tiene unas distancias, aquí vemos las distancias. Pues aquí hay vehículos que van a ir en un sentido y vehículos que van a ir en otro sentido. Entonces, el porcentaje que pase por el carril de diseño va a ser el 50%. Pero hoy en día nosotros hacemos ya unas autopistas que tienen aquí el super separador y aquí un carril, 2 carriles y 2 carriles. Pues esto también debe ser algo cercano a ese 50%, pero ¿cuánto? ¿40? ¿Cuánto es el carril de diseño? Porque ya estimamos que por lo menos el 50 va a ir por acá y el 50 va a ir por acá, pero acá también se van a repartir. ¿Correcto? Entonces, el carril de diseño va a tomar un poquito menos del 50.